Muy bien amigos, regresamos con más Mundo Ardose. En el bloque pasado hablamos del conflicto en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, y en este quisiera comenzar hablando de Donald Trump, que consideró que Europa iba por muy mal camino tras ser consultado por la publicación de la nueva estrategia de seguridad nacional, en la que se advierte que el continente enfrentaba la posible desaparición de la civilización por culpa de la migración masiva, advirtiendo que si continuaban las tendencias actuales sería irreconocible en menos de 20 años. El mandatario norteamericano dijo que quería que Europa siguiera siendo Europa y que prefería que no cambiara tanto porque era muy malo para la gente. Además, Washington se mostró preocupado por el hecho de que las decisiones europeas estaban socavando la libertad política y la soberanía, censuraban la libertad de expresión y reprimían a la oposición política, al tiempo que caían las tasas de natalidad y se perdían las identidades nacionales. Por último, destacó que los países europeos ya no podrían ser aliados fiables si no tenían economías y ejércitos lo suficientemente fuertes. A su vez, el Consejo de la Unión Europea aprobó un paquete de medidas que endurecen su política migratoria, que incluye una reforma del concepto de tercer país seguro, permitiendo la creación de centros fuera de las fronteras comunitarias para expulsar a quienes se les hayan rechazado las solicitudes de asilo. Previamente solo se podían deportar a los migrantes a países con los que tuvieran una conexión significativa, mientras que ahora solo tendrán que respetar los derechos humanos y los principios del derecho internacional, al tiempo que las familias y los menores no acompañados no podrán ser enviados a estos centros y habrá un mecanismo para evitar violaciones a los derechos fundamentales. Europa va por muy mal camino. Eso afirmó el presidente estadounidense Donald Trump luego de que Washington publicó su nueva estrategia de seguridad en la que critica al continente por la migración masiva. Mira, Europa tiene que tener mucho cuidado. Están haciendo muchas cosas. Queremos que Europa siga siendo Europa. Europa va por mal camino. Es muy malo para la gente. No queremos que Europa cambie tanto. Van por mal camino. En la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos se considera a Europa como sobreregulada y que enfrenta la desaparición de la civilización debido a la migración. Además dice que la administración de Trump estaría cultivando la resistencia a la trayectoria actual de Europa dentro de las naciones europeas. La Unión Europea aprobó el lunes un endurecimiento de sus normas migratorias. Los 27 países que integran el bloque adoptaron un paquete de medidas que permitirán la creación de centros de retorno fuera del bloque y aplicar sanciones más severas contra quienes se nieguen a abandonar el territorio europeo. También permitirán enviar a los migrantes a países que no sean sus naciones de origen, pero que Europa considere seguros. Los miembros del bloque alcanzaron también un acuerdo sobre un nuevo sistema de reparto de solicitantes de asilo en Europa, que busca aliviar la carga de los países situados en las principales rutas migratorias, como Grecia e Italia. El plan es cuestionado por la izquierda y las organizaciones que defienden a los exiliados, quienes denuncian que se trata de medidas que vulneran los derechos humanos. Pero Donald Trump también apuntó contra México, amenazando con imponer nuevos aranceles si no suministraba más agua a Estados Unidos, considerando que estaba violando un tratado firmado en 1944, en el que se establece que Estados Unidos va a compartir el agua del río Colorado a cambio de que México haga lo propio con la del río Bravo. Trump exigió que le proporcionaran más de 200 millones de metros cúbicos para fin de año, o de lo contrario iba a aprobar un arancel adicional del 5%, al tiempo que consideró que cuanto más tardara México en liberar el agua, más perjudicados saldrían los agricultores estadounidenses, sobre todo en el estado de Texas. Washington asegura que en el intercambio estipulado, México está retrasado en el envío de 1.000 millones de metros cúbicos en los últimos 5 años. Del otro lado, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró que Estados Unidos sabía que para ellos era imposible entregar la cantidad exigida, ya que si no habían entregado el agua estipulada, no era por mala voluntad, sino por culpa de la sequía en la zona fronteriza durante el último quinquenio. Además, destacó que el acuerdo contempla una cierta flexibilidad en este tipo de casos y establece que México se podría poner al día en el próximo periodo de 5 años. Asimismo, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, informó que este año habían enviado más de lo esperado para compensar la deuda, que terminarían de liquidar en el 2026.
Además, Sheinbaum aseguró que, al igual que las veces anteriores, la disputa se iba a arreglar sin que se llegaran a adoptar las medidas con las que amenazaba Washington. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confía en alcanzar un acuerdo con su par estadounidense Donald Trump, quien amenazó con aranceles del 5% sobre productos mexicanos si su vecino no le suministra más agua en virtud de un acuerdo de distribución de 1944. Ese tratado consiste en que Estados Unidos comparte agua del río Colorado a cambio de agua del río Bravo, que atraviesa la frontera común. Yo estoy convencida que, como en otras ocasiones, vamos a llegar a un acuerdo para beneficio de Estados Unidos y para beneficio de México. Trump llamó a México a proporcionar más de 200 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos para finales de año, o enfrentar un arancel adicional de 5% sobre los productos mexicanos. El tratado obliga a Estados Unidos a enviar cada año 1.850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado a México, y México debe enviar a Estados Unidos 432 millones de metros cúbicos de agua del río Bravo, llamado Río Grande del lado estadounidense. Sin embargo, México está retrasado con su compromiso y acumula un déficit de más de 1.000 millones de metros cúbicos en los últimos 5 años, según ambos países. Ambos defendemos, evidentemente, a nuestra población, pero hay un tratado, hay que cumplir con el tratado, de acuerdo a la cantidad de agua que existe y a la cantidad de agua que se puede llevar por los ductos. El gobierno mexicano ha dicho que el retraso se debe a una sequía extraordinaria en los años 2022 y 2023. Sheinbaum aseguró que lo que hay es la mejor voluntad para poder entregar la cantidad de agua que se debe de años anteriores, de acuerdo con lo que se dice en el tratado, y por supuesto garantizándole el agua a México. Y ahora quisiera ir a Honduras porque la polémica continuó en torno a las elecciones después de la suspensión del conteo en varias oportunidades y de la demora en conocerse los resultados. El candidato derechista, Nasri Asfura, apoyado por Donald Trump, había ampliado su ventaja en la recta final del conteo, tras haber quedado detrás por unos pocos miles de votos, lo que hizo que los demás candidatos denunciaran fraude. En primer lugar, la candidata oficialista Rixi Moncada, que quedó en tercer lugar, comunicó que no reconocería el resultado, denunciando injerencia y coacción por parte del presidente norteamericano, que amenazó con romper la cooperación y cortar las ayudas si no ganaba su candidato. Además, dijo que, junto con la oligarquía aliada, Washington había ejecutado un golpe electoral, por lo que exigió la anulación de los comicios y convocó movilizaciones, al tiempo que adelantó que elevaría las quejas ante la CELAC, la OEA y Naciones Unidas. Y más tarde fue el candidato liberal, Salvador Nasrallah, el que denunció que le habían robado la elección manipulando el sistema informático, que colapsó justo cuando ingresaban datos que lo favorecían, al tiempo que destacó inconsistencias y errores graves en más de 5.000 actas electorales. Asimismo, afirmó que tenía el 100% de las actas físicas y que, según sus cálculos, sería el ganador de los comicios. Por su parte, Trump había amenazado al país por considerar que había un intento de fraude en marcha, pero cuando Asfura pasó al frente, dijo que no había ninguna evidencia de fraude que justificara repetir la elección. El candidato derechista Salvador Nasrallah denunció el lunes un robo en las elecciones presidenciales de Honduras a favor de su rival conservador Nasri Asfura, quien es apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump. Nasrallah, presentador de televisión de 72 años, lanzó su acusación en X cuando el escrutinio está por concluir y Asfura lo aventaja por poco más de un punto porcentual. El candidato del Partido Liberal denunció una manipulación del sistema informático que, según él, colapsó nuevamente el lunes cuando ingresaban datos que supuestamente lo favorecían. Con 98% de las actas contabilizadas, Asfura, empresario de la construcción de 67 años y abanderado del Partido Nacional, sumaba 40,57% de los votos frente a 39,10% de Nasrallah, de acuerdo con el escrutinio, que se ha visto interrumpido varias veces por problemas técnicos, según el Consejo Nacional Electoral. Aun cuando el conteo de las elecciones del 30 de noviembre está por terminar, faltan revisar 2.749 actas de votación con inconsistencias, sin que el Consejo Nacional Electoral haya informado a cuántos votos corresponden y cuándo concluiría ese proceso. Nasrallah aseguró que su partido obtuvo 20% más de votos que el de Asfura, por lo que exigió un conteo voto por voto de las actas que a su juicio muestran un patrón de fraude donde no se usó el reconocimiento biométrico.
En pleno suspenso por los resultados de los comicios, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró el lunes que las elecciones presidenciales hondureñas fueron íntegras y no hay ninguna evidencia creíble que indique que deban ser anuladas. Y en otro orden, en medio de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela por la amenaza de Donald Trump de comenzar operaciones terrestres en el país sudamericano, el mandatario venezolano Nicolás Maduro confirmó que hace unos 10 días había mantenido una conversación telefónica con su par norteamericano y detalló que se había desarrollado en un tono de respeto. Además, dijo que esperaba que fuera el comienzo de un diálogo bilateral, por lo que le dio la bienvenida a la diplomacia, y agregó que estaba confiado en que todo se desarrollaría en paz. Poco antes, Trump había confirmado la conversación, pero se negó a hacer comentarios al respecto, más allá de que había sido breve. Pero la conversación no logró distender la situación, y el presidente estadounidense amenazó nuevamente al país, asegurando que el despliegue militar en la región iba mucho más allá de una campaña de presión contra Maduro, por lo que Venezuela también continuó preparándose para un posible conflicto armado y anunció que había sumado otros 5.600 soldados. En la ceremonia de presentación, las autoridades aseguraron que el país estaba preparado para enfrentar una invasión imperialista, destacando que tenían una fuerza armada fusionada con el pueblo y bien entrenada, y se destacó que desde que se incrementó la amenaza de Estados Unidos, habían aumentado significativamente las solicitudes para sumarse al ejército. Mientras tanto, Maduro está intentando impulsar acuerdos de cooperación militar y mecanismos de seguridad conjunta, destacando que cuentan con una policía profesional y científica que podría ponerse al servicio de otros países de la región para intercambiar información y coordinar operativos. La Fuerza Armada de Venezuela incorporó el sábado a sus filas a 5.600 soldados. Como respuesta a las maniobras militares de Washington en el Caribe, el presidente Nicolás Maduro ha llamado a reforzar el alistamiento militar y a cerrar filas contra el imperialismo, como suele referirse al gobierno de Estados Unidos. Venezuela tiene una Fuerza Armada junto al pueblo, fusionada, adiestrada, entrenada, moralizada. Por ninguna circunstancia permitiremos la invasión de un imperio. Si la patria nos necesita, si la patria demanda nuestras vidas, denos la orden y saldremos en este instante a defenderla. El mandatario considera a la Fuerza Armada, que le jura lealtad, la columna vertebral de la estabilidad, la paz, la seguridad y el futuro de Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump hace 10 días. La comunicación se dio en medio del despliegue de una flotilla de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, a la que en noviembre se sumó el portaaviones más grande del mundo. Washington sostiene que la operación busca combatir el narcotráfico, mientras que Caracas afirma que su verdadero objetivo es derrocar al mandatario venezolano. Tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial. Mientras tanto, Estados Unidos continuó con sus ataques a embarcaciones que supuestamente eran utilizadas para el narcotráfico, y se reportó un nuevo bombardeo en el Pacífico en el que murieron 4 personas. Este último ataque fue una respuesta a la ola de críticas dentro de Estados Unidos al secretario de Guerra Pete Hegseth, tras conocerse que en el primero de estos bombardeos, el pasado 2 de septiembre, el primer impacto contra la embarcación había dejado sobrevivientes, por lo que se llevó a cabo un segundo ataque para asesinarlos a todos, lo que derivó en una investigación del Congreso para determinar si se trató de un crimen de guerra. Por otra parte, Estados Unidos reanudó los vuelos con deportados hacia Venezuela tras el visto bueno de Caracas, lo que había sido visto como una posible distensión, algo que fue desmentido más tarde por la propia administración norteamericana, que renovó su recomendación de no viajar a Venezuela y les pidió a sus ciudadanos que abandonaran el país de inmediato, emitiendo una alerta de nivel 4, citando, entre otras cosas, el alto riesgo de detención injusta, tortura y secuestro. Asimismo, el hecho de que Washington advirtiera que había que considerar el espacio aéreo venezolano como cerrado en su totalidad, hizo que más aerolíneas cancelaran sus vuelos al país, lo que derivó en un aislamiento casi total. Y en este contexto, la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, advirtió que Estados Unidos apuntaría primero
contra los centros vitales, y como el centro vital de Venezuela era su petróleo, habían tomado medidas para garantizar la continuidad operacional y les pidió alerta máxima a los trabajadores. Venezuela quedó prácticamente aislada el jueves, luego de que las últimas aerolíneas internacionales que aún operaban hacia ese país suspendieran sus vuelos por motivos de seguridad en medio del creciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Copa Airlines y Wingo, ambas panameñas, anunciaron que extenderán hasta el 12 de diciembre la suspensión de sus operaciones. Esta decisión se suma a la cancelación temporal de al menos 10 aerolíneas tras la alerta emitida el 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que advirtió sobre el empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar en territorio venezolano y sus alrededores. Inicialmente, Copa y Wingo habían informado que la causa se mantendría solo hasta el 5 de diciembre, pero las nuevas advertencias sobre riesgos en el espacio aéreo las llevaron a prolongar la medida. Un nuevo ataque del ejército de Estados Unidos en el Océano Pacífico Oriental dejó 4 personas muertas el jueves. La operación tuvo como objetivo una lancha que, según autoridades estadounidenses, transportaba drogas ilícitas y era operada por una organización designada terrorista. El Comando Sur de Estados Unidos confirmó en X que los servicios de inteligencia rastrearon la embarcación por una ruta conocida de narcotráfico. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la administración del presidente Donald Trump han sido especialmente criticados por un incidente el 2 de septiembre, en el que las fuerzas estadounidenses atacaron los restos de una embarcación que ya había sido impactada, matando a 2 sobrevivientes. Por otra parte, el gobierno venezolano fue criticado en la entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo, destinado a la líder opositora María Corina Machado. En un principio se había anunciado que lo recibiría en persona, pero posteriormente fue su hija, Ana Corina Sosa, quien la representó en la ceremonia. De cualquier forma, pronunció un discurso de más de 40 minutos en el que condenó que tanto el actual mandatario Nicolás Maduro como el gobierno de Hugo Chávez no habían utilizado la riqueza petrolera para liberar, sino para someter, al tiempo que denunció una corrupción obscena y un saqueo histórico. Por último, aseguró que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, había ganado las elecciones del 2024 con el 67% de los votos y prometió que pronto harían justicia. Asimismo, se presentó un audio de Machado en el que agradecía el premio e informaba que estaba viajando a Noruega, a pesar de las complicaciones por encontrarse viviendo en la clandestinidad. La entrega del Nobel de la Paz a Machado había generado polémica, dado que apoya el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, los ataques a embarcaciones en la región y una eventual operación armada para sacar a Maduro del poder. Esto hizo que cientos de personas se concentraran a las puertas del edificio donde se iba a entregar el premio, con carteles que decían "No al Nobel de la Paz para los belicistas" y "Estados Unidos, saca tus manos de América Latina". Y poco más tarde, el mandatario venezolano agradeció la manifestación del pueblo de Noruega en rechazo a la guerra por el petróleo. No blood for oil. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció el martes una protesta en Oslo contra la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado. Grupos por la paz y figuras de la izquierda noruega se concentraron en la tarde frente al instituto que otorga el premio. Sus lemas fueron "No al Premio Nobel de la Paz para los belicistas" y "Estados Unidos, saca tus manos de América Latina". Quiero agradecer desde aquí al pueblo de Oslo y de Noruega, que por miles se lanzó a las calles hoy a pedir paz para Venezuela, a apoyar a Venezuela en su deseo de paz y desarrollo, a decir no a la guerra por petróleo, no sangre por petróleo. En octubre, el Comité Nobel otorgó el galardón a la líder de la oposición de Venezuela por sus esfuerzos en favor de lo que considera una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Pero para algunos, el premio queda empañado por el respaldo de Machado a las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, que mataron a al menos 87 personas en ataques a supuestas narcolanchas. María Corina Machado no llegará a tiempo a Oslo para participar de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. El instituto noruego que otorga este galardón aseguró que la líder de la oposición venezolana está a salvo y debería llegar entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, pero estará representada en el evento por su hija, Ana Corina Sosa.
La dirigente vive en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no ha aparecido en público desde hace 11 meses. Y ahora quisiera ir a Colombia porque el mandatario Gustavo Petro comunicó que ya tenía todo listo para acusar al guerrillero más buscado de su país, Iván Mordisco, ante la Corte Penal Internacional, tras un nuevo ataque en el suroeste del territorio que dejó 13 heridos, entre los que figura una niña de 7 años. El atentado fue perpetrado con una motocicleta bomba cerca de la comisaría de policía en el municipio de Balboa, en el departamento de Cauca, donde opera la disidencia liderada por Mordisco, que previamente había anunciado una escalada e incluso la posibilidad de afectar las elecciones presidenciales del próximo año, en represalia por los recientes bombardeos ordenados por el gobierno, lo que consideró como una declaración de guerra. Petro informó que también pensaban ampliar la acusación a otros jefes de la organización, en medio de la presión de Estados Unidos para que endurezca su postura en la lucha contra el narcotráfico, ya que lo culpa del aumento de la producción de cocaína, motivo por el cual lo sancionó a él, a su familia y al ministro del Interior, Armando Benedetti, al tiempo que sacó a Colombia de la Alianza contra el Narcotráfico y amenaza con extender una eventual operación terrestre contra el país, tras lo cual el gobierno salió a presentar estadísticas, afirmando que también estaban batiendo récords en el desmantelamiento de la infraestructura de los grupos armados y la incautación de drogas. Además, Estados Unidos se opone al plan de paz del presidente, que hasta ahora no tuvo éxito en el desarme de las guerrillas. Asimismo, el gobierno teme que si cede a la presión de Washington, se genere un aumento de la violencia que afecte las posibilidades del candidato izquierdista Iván Cepeda de cara a las elecciones. Colombia llevará al jefe guerrillero Iván Mordisco ante la Corte Penal Internacional. Así lo anunció el domingo el presidente Gustavo Petro, quien dijo tener lista una acusación tras un nuevo ataque en el suroeste del país que dejó la víspera al menos 13 heridos. Las autoridades atribuyen ese ataque a una de las disidencias de la extinta guerrilla FARC, liderada por Mordisco. El jefe insurgente mantuvo durante un año diálogos de paz con el gobierno del izquierdista Petro, pero abandonó la mesa de negociaciones en 2024 y desde entonces aumentó su presión violenta contra la fuerza pública y la población civil. De acuerdo a las autoridades, hoy huye por la Amazonía. El sábado, una motocicleta cargada con explosivos estalló frente a las instalaciones de una cooperativa de caficultores en el municipio rural de Balboa, en el departamento del Cauca. Petro detalló que al menos 7 de los heridos son civiles. El ministro del Interior, Armando Benedetti, el ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga, incluso también invitaron al presidente Trump de venir a Colombia y de ver cómo se ha avanzado en la lucha contra el narcotráfico. Dice en un comunicado del gobierno nacional que Colombia continúa con el indeclinable compromiso de la lucha contra el narcotráfico, abordando el problema de manera integral, equilibrada y multidisciplinaria. Durante este periodo de gobierno, 18.400 laboratorios o infraestructuras para la producción de cocaína se han destruido en este periodo. Y este año ya llevamos 5.700. Eso es un 17% más que el año anterior. Y en otro orden, el hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, el senador Flavio Bolsonaro, había presentado su precandidatura para representar al espacio en las elecciones presidenciales del próximo año, dada la imposibilidad de su padre de presentarse nuevamente. No obstante, unas horas más tarde, afirmó que estaba abierto a negociar, ya que estaba dispuesto a abandonar su precandidatura por un precio, y dio a entender que se trataba de una amnistía para su padre, condenado a 27 años de prisión por golpe de Estado. El anuncio de Flavio no recibió un fuerte respaldo del establishment, que ya apostaba por el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, y tras la mayor caída de la bolsa en 4 años, el senador consideró que el mercado había hecho una lectura errónea y anticipada de sus posibilidades en una eventual carrera contra el actual mandatario Luis Inácio Lula da Silva, y comunicó que incluso de Freitas lo había respaldado, por lo que la presentación de su candidatura no había dividido a la derecha, aunque el gobernador de Minas, Romeu Zema, no pensaba renunciar a sus aspiraciones. De cualquier forma, Flavio prometió que más allá de quién encabezara el proyecto de la derecha, iban a gobernar todos juntos, y adelantó que se conocería a un Bolsonaro diferente, mucho más centrado que su padre. No obstante, incluso había una interna dentro de los Bolsonaro, después de que Flavio criticara a su madrastra, Michelle Bolsonaro, aunque posteriormente le pidió disculpas y ella apoyó su candidatura
a pesar de que también tenía aspiraciones, ya que fue una decisión del exmandatario. El expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro designó a su hijo mayor, el senador Flavio Bolsonaro, para disputar las elecciones de 2026 en Brasil, días después de ingresar a prisión condenado por golpismo. El senador de 44 años, considerado más moderado que su padre, recibió el apoyo de la formación de ambos, el Partido Liberal, para lanzarse a la carrera electoral, muy probablemente contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Líder de la derecha y extrema derecha brasileñas, el expresidente Bolsonaro entró el mes pasado en prisión en Brasilia tras ser condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado en 2022 contra Lula, con quien perdió las elecciones. Flavio Bolsonaro ha sido un fiel acompañante del expresidente, especialmente mientras duró el juicio en su contra. Lula, de 80 años, que ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010, anunció en octubre en Yakarta su intención de volver a buscar por cuarta vez la presidencia, aunque después volvió a mencionarlo como una posibilidad. Con el expresidente Bolsonaro fuera de la carrera electoral, la derecha ha barajado otros nombres para su candidato, incluido el del gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, fiel aliado de Bolsonaro, y la ex primera dama Michelle Bolsonaro. Flavio es hijo de un matrimonio previo de Jair Bolsonaro y ha tenido desencuentros con su madrastra, a quien acusó recientemente de ser autoritaria en discusiones internas del partido. Sin embargo, Flavio dijo que se pidieron disculpas mutuamente y Michelle le deseó sabiduría, fuerza y gracia en un mensaje en Instagram el viernes tras conocerse su aspiración presidencial. Más tarde, Flavio Bolsonaro confirmó su precandidatura, mientras que la Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley que pretende rebajar la pena de cárcel a Jair Bolsonaro y otros condenados por golpe de Estado. La propuesta, que recibió el voto positivo de 291 legisladores frente a los 148 que votaron en contra, prohibiría que se acumularan las penas de dos de los crímenes por los que el exmandatario fue encontrado culpable, el de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y el de golpe de Estado, al considerar que se trataba de dos delitos parecidos, por lo que solo le quedaría vigente la pena más grave de 12 años de prisión, frente a los 27 que cumple en la actualidad. Asimismo, se pretende reducir de 1 a 2 tercios la pena por golpe de Estado cuando se intentó realizar como parte de una multitud, como ocurrió en la toma de la sede de los tres poderes a principios del 2023. Por último, se pasará a los reclusos de un régimen cerrado a uno semiabierto tras cumplir una sexta parte de la condena, por lo que Bolsonaro podría hacerlo tras poco más de 2 años. Además de Bolsonaro y los que integraron la multitud que tomó los edificios públicos, también se verían beneficiados altos cargos militares y exministros que participaron del intento de golpe, que incluyó un plan para asesinar al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Supremo Alexandre de Moraes, y fue presentado como una medida de reconciliación que buscaba corregir excesos, mientras que el oficialismo acusó a la oposición de estar abrazando el golpismo. Además, la sesión fue caótica e incluyó empujones y forcejeos entre los diputados. En Brasil, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que podría reducir drásticamente la condena del expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. La sesión del martes estuvo marcada por el caos, forcejeos, interrupciones y un intento de boicot, todo mientras los abogados del exmandatario de 70 años pidieron su salida inmediata de prisión para someterse a 2 cirugías urgentes y reiteraron que la condena debería cumplirse en su domicilio por razones humanitarias. El proyecto de ley fue introducido el martes en el plenario y propone reducir de forma radical las penas por varios delitos, incluido el de golpe de Estado. De aprobarse en ambas cámaras, Bolsonaro vería su condena caer de más de 27 años a poco más de 2. La última palabra para el cálculo exacto de la pena la tendría el Poder Judicial. Según el impulsor del texto, el diputado Paulinho da Força, la iniciativa busca pacificar el país y también abriría la puerta a la libertad condicional de más de 100 bolsonaristas presos por la asonada del 8 de enero de 2023. La jornada legislativa se tensó cuando el diputado oficialista Glauber Braga fue desalojado por la fuerza tras denunciar maniobras golpistas a favor de Bolsonaro y ocupar la silla del presidente de la Cámara. En medio de los incidentes, la transmisión oficial fue interrumpida y los periodistas debieron abandonar la sala. Eles querem votar
Quieren votar una amnistía que no es dosimetría, llevando a la posibilidad de que Jair Bolsonaro solo cumpla 2 años de su condena. Y vamos a terminar en Australia, que se convirtió en el primer país en prohibir el uso de las redes sociales a menores de 16 años, una medida que el gobierno de Anthony Albanese destacó como pionera a nivel mundial, al tiempo que consideró que provocaría uno de los mayores cambios sociales y culturales, por lo que con los años se convertiría en un motivo de orgullo nacional. A su vez, afirmó que los niños tendrían más tiempo para ser niños y los padres estarían más tranquilos, ya que, entre otras cosas, se espera que favorezca el bienestar psicológico y social de los menores. Por último, ante las críticas por la posibilidad de que algunos jóvenes burlen los controles, dijo que lo mismo ocurría con el alcohol, pero que no por eso levantarían la prohibición para los menores de 18 años. La medida afecta a 10 plataformas, entre las que se encuentran Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y ahora tendrán que tomar medidas para evitar que los jóvenes tengan una cuenta activa, ya que enfrentarían multas de más de 30 millones de dólares. Las empresas comenzarían a pedir un documento de identidad o un escaneo facial y ya están borrando millones de cuentas. Por su parte, el dueño de la red social X, Elon Musk, criticó la medida, considerando que era una manera de controlar por la puerta de atrás a todos los australianos, mientras que otras empresas condenaron la falta de un sistema de verificación de la edad y amenazaron con recurrir a la Corte Suprema del país. No obstante, se espera que otros países sigan el ejemplo de Canberra y Malasia y Nueva Zelanda ya comunicaron su intención de hacerlo. Adiós al scrolling de adolescentes en redes sociales. Así es como viven ahora los menores de 16 años en Australia. El país implementó el 10 de diciembre una ley inédita en el mundo que prohíbe a los adolescentes tener cuentas en redes sociales. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, recomendó a los adolescentes disfrutar el tiempo de vacaciones con sus familiares y amigos. Sobre todo, aprovecha al máximo las próximas vacaciones escolares en lugar de pasarlas mirando el móvil. Australia es de los primeros países en oponerse a los gigantes tecnológicos que ejercen un inmenso poder político. El gobierno afirma que se necesitan medidas sin precedentes para proteger a los niños de los algoritmos que califica de depredadores y que asegura llenan los teléfonos con acoso, sexo y violencia. Sabrás mejor que nadie lo que es crecer con algoritmos, feeds interminables y la presión que eso conlleva. Ahora Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat y Reddit tienen prohibido crear o mantener las cuentas de usuarios menores de 16 años en Australia, al igual que Kik, Twitch, Threads y X. Si las plataformas no eliminan las cuentas de usuarios australianos menores de 16, enfrentan multas de más de 30 millones de dólares. Hay resistencia entre los adolescentes y las plataformas. De hecho, algunas empresas han amenazado con recurrir ante el Tribunal Supremo de Australia, pero otros países como Nueva Zelanda y Malasia ya están considerando restricciones similares. La mayoría de las redes sociales ya exigen que los usuarios tengan al menos 13 años. Muy bien, amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del conflicto en Medio Oriente, abordamos cuestiones como la guerra en Ucrania, las elecciones en Honduras, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.